Ya nos encontramos en una nueva campaña de maíz y las expectativas son variables porque las lluvias son dispersas. Es por ello de que el productor debe optimizar al máximo su paquete tecnológico para poder de esta forma mejorar sus rendimientos. Nosotros para ello, para poder conocer acerca de cuál es el manejo adecuado, estuvimos en la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres conversando con un experto en este tema, el ingeniero Daniel Gamboa. Ingeniero, ¿cuáles serían las expectativas para esta próxima campaña de maíz aquí en la zona? Bueno, ¿cómo te va, Cecilia? La verdad que las expectativas hoy estamos dependiendo mucho de que llueva, estamos muy preocupados, bueno, no sé si muy ansiosos, pero bueno, estamos un poco secos y estamos preocupados. En sí, en el cultivo la superficie el año pasado ha sido mayor que otros años. Estamos llegando a esa superficie más o menos histórica de casi 60.000 hectáreas, con una conciencia cada vez más fuerte del productor de lo que es rotar la gramínea con soja, pensando justamente en todas las ventajas que trae y sobre todo cuando hay que captar agua y hay que tener un rastrojo importante de la campaña pasada. O sea, te diría que las expectativas son, yo creo que se va a mantener o va a disminuir muy poquito la superficie. No sé si habrá un crecimiento o no, pero sí creo que se va a mantener y bueno, todo eso va a depender de las lluvias. No nos tenemos que olvidar que los números son muy finitos de maíz y hay que ser muy eficiente, digamos, para sacar una rentabilidad considerable. De todas maneras, siempre es necesario en nuestro sistema ponerle el maíz por el tema de mejorar nuestra rotación, es muy importante en nuestra siembra directa. Pero desde el punto de vista económico, ¿qué ocurre? Nosotros tenemos un problema muy serio que es la distancia y el flete en el maíz que realmente nos encarece mucho, nos hace que la rentabilidad baje mucho. Entonces tenemos que buscar rendimientos importantes y rendimientos que sabemos que acá en el norte no son fáciles de conseguir. No digo que no se consiguen, pero no son fáciles. O sea que si vos me decís qué hubiera sido ideal para este año, pensar en buenos precios y pensar en altos rindes. Y estamos realmente hasta hoy con una expectativa que no es la misma. O sea, estamos con precios que aparentemente no van a ser muy altos y por otro lado, frente a una expectativa de un año complicadito en cambio de lluvia que traería, digamos, unos rendimientos potencialmente menores. O sea, que una expectativa medio, digamos, para ser muy prudente. Justamente teniendo en cuenta eso entonces, ingeniero, que se viene un año difícil, digamos, ¿qué debería tener en cuenta el productor para hacer un buen manejo teniendo en cuenta estas inclemencias climáticas que se pueden presentar? Creo que en eso vale la pena comentarte un poquito lo que se vio en el taller pasado de maíz. La verdad que en el taller se notan comportamientos diferentes, elegir híbrido es muy importante, así como es muy importante, digamos, todo lo que es barbecho prolijo, hay que hacer barbechos largos, tratar de que no tengamos malezas que consuman agua, siempre pensar en que tenemos una bolsa de agua que vamos a utilizar y que hay que tenerla lo mejor posible, digamos, con un suelo lo más cargado posible. Obviamente hay que hablar de esto sobre una situación como la de hoy, complica un poco porque no nos ha llovido nada. Pero de todas maneras, cuando falta el milímetro aún más, tenemos que ser muy cuidadosos en los barbechos. Es decir, el año pasado hemos llegado a veces con barbechos desordenados al final y esos maíces han sufrido muchísimo. Hoy hay genética que en el taller hemos estado viendo bastante, pero bastante buena en cuanto a resistencia a condiciones duras. Pero el manejo también es más de un 50%, elegir es una parte y un 50% manejarla bien. Sembrar esmeradamente siempre, y cuando digo sembrar esmeradamente me refiero a hacer presión sobre el control de siembra, preocuparnos que los calibres sean buenos, que las placas estén adecuadas a los calibres, que las máquinas anden a una velocidad, digamos, no muy alta, a veces priorizar hacer muchas hectáreas en detrimento de la calidad no es buena, quizás sembrar menos pero mejor sería lo adecuado. Medir también profundidad de siembra, los lotes no son parejos, eso nos daría digamos, si hay algún problema, una desuniformidad de arranque nomás en el nacimiento y eso en el maíz es muy importante. Y bueno, el tema fertilización medio lo dejo para el último porque es una pata importantísima, pero si se puede, si estamos en un buen lugar, si las lluvias acompañan, hemos elegido un buen material, sí o sí, con análisis de mano, de suelo en mano, hay que fertilizar, el maíz realmente lo devuelve con creces. La verdad que si llueve, lo ideal sería empezar en diciembre y terminar en enero. Empezando obviamente con aquellos cultivares que son más largos y terminando con los más cortos, eso sería algo razonable.
Pero eso en la práctica a veces no ocurre porque depende mucho. Sí les recomiendo a todos diversificar los ciclos en los materiales. Hoy hay más cortos y más largos, templados, cruzas, tropicales. Manejar para cada lugar la mejor estrategia y sembrar, digamos, en fecha dentro de esa fecha. No arriesgarnos ya a posibles heladas tempranas que están pronosticadas para este año con una fecha tardía. De todas maneras va a ser la lluvia la que va a decidir realmente en qué momento vamos a sembrar. A perfil lleno somos teóricos, pero a perfil vacío cuando podemos. Lo que sí, si no tenemos suficiente cantidad de agua acumulada, un poco la recomendación es, esto es medio complicado, es decir, bueno, no nos arriesguemos tanto, si no hay humedad esperemos que haya, que exista el agua suficiente y si no tenemos que sembrar maíz, sembraremos otro cultivo, pero de golpe es mucha la inversión y complicada, ¿no? ¿Cuánto es el mínimo de agua que necesita el maíz? Y por lo menos yo digo, tener unos 150 milímetros ya nos daría alguna tranquilidad, no es poco, pero si venimos limpios, si venimos sin maleza y sobre todo medir el agua, porque no hay teoría, digamos, que sea mejor que la práctica, ir a cada lote, medir cuánto tenemos de agua y en función de eso arrancar, sí se puede. ¿En densidad? Eso es todo un tema, digamos, la densidad se acompaña del manejo y de todo el nivel paquete tecnológico que acompaña al híbrido. Desde elegir el tipo de híbrido ya implica una densidad y también usar fertilizante o en un lugar que hay mucha humedad o con fechas, es decir, es complejo, pero yo te diría que a nivel así macro, bajar densidades cuando los años vienen duros sería una actitud defensiva valiosa, ¿no? Hay materiales que son un poco más rígidos y otros no, pero bueno, si estamos trabajando con materiales altos, de mucha envergadura, de mucha estructura, tratar de manejarnos se pueden quedar sin agua, entonces manejarnos con menos densidad. Y quizás en los que son parecidos a mí, por ahí conviene no descuidarles la densidad, porque si no los rendimientos a veces nos sorprenden. De todas maneras, digamos los templados o los más bajos, bueno, mantenerlo entre 55 y 60 mil plantas y los más altos entre 45 y 44 mil sería, digamos, algo entre comillas recomendable.